Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Muy buenas tardes. Esta es la segunda parte del resumen del Camino Nuevo y Vivo del año 1, trimestre 3. Pero antes de iniciar, hemos de considerar que cada lección pues nos han hablado acerca de una lectura base, y es importante que nosotros podamos regresar nuevamente a leer pues estas lecciones de ser posible y retomar lo que nuestros hermanos nos han mostrado por medio de cada lección durante este trimestre. El título de este Camino Nuevo y Vivo, de este librito, es Que no se haga vana la cruz de Cristo. Y tomaremos las 4 últimas lecciones sobre el libro de Filipenses. La primera lección que vamos a tomar es la lección 7, que lleva por título Combatiendo por la fe del Evangelio. Presentando a nosotros de inicio nuestro hermano 3 puntos importantes acerca de este título y de esta lección. El versículo principal podemos encontrarlo en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Se presentaba a nosotros de inicio 3 puntos importantes que nosotros hemos de considerar delante de nuestro Dios. El primero, el comportamiento digno del Evangelio de Cristo. No te puedes comportar de otra forma, pues el Evangelio de Cristo es altamente importante y debemos de mantener nuestro comportamiento diario digno delante de Cristo Jesús. El segundo punto que nos mencionaba nuestro hermano era estar firmes en un mismo espíritu. No hay otro, solo un espíritu de Dios, que es el dado a nosotros, manteniéndonos firmes en él y profesando lo que somos delante de los hombres. Pero hay un tercer punto más que se nos explicaba, y ese era combatir unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, unánimes, juntos como hermanos, combatiendo por lo que creemos, por lo que Cristo ha manifestado en nosotros en su Evangelio. Efectivamente, la palabra de Dios nos motiva, nos exhorta y nos anima constantemente a poder entenderlo. Si nosotros tomamos también otros 4 puntos importantes de este resumen, hemos de ser victoriosos y debemos de pensar que tenemos que estar en Cristo Jesús. Esto lo podemos encontrar en este libro de Filipenses en el versículo 1. También en el versículo 15 de este capítulo debemos predicar a Cristo, pero debemos hacerlo con buena voluntad, sabidos que hemos recibido de Cristo el llamado, pero también sabidos que otros necesitan ese mismo llamado como fue dado a nosotros. 3. Poseer la doble ganancia que Él me va a dar, como se menciona en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efectivamente, la vida que tenemos el día de hoy constante es porque Cristo nos ha salvado. Y si Él nos ha salvado, vivir para Él es lo más hermoso que puedas hacer a partir de conocerle, pues por Él fuiste vivificado constantemente. Y no solo eso, va a llegar la muerte, pero aún la muerte sigue siendo una ganancia. ¿Por qué? Porque vas a estar delante de la presencia de aquel tu Salvador. Ese es el deseo de todos nosotros. Un cuarto punto, tener el deseo de su compañía. En Filipenses 1:23 se nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Todos los días cuando nos levantamos, hay situaciones que a la verdad nos apartan del pensamiento de nuestro Señor. Pero el deseo nuestro no puede ser quitado, pues nos ha convencido Cristo de que la mejor oportunidad que tenemos ya la hemos recibido. Deseamos en nuestro corazón poder estar delante de su presencia algún día, abrir nuestros ojos y estar delante de Él y poder, por medio de su palabra, seguir conociéndole. Además, se nos decía en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y a esto podemos regresar al título, combatiendo por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu y no ser arrastrado por ninguna corriente de estos tiempos. Recordemos que el mundo va avanzando cada vez más y cada vez más está entrando a los hogares de cristianos. Debemos combatir y debemos hacerlo con fe, pues es el Evangelio que hemos conocido y es el Evangelio que nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Todo esto para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, como se nos sugiere en Filipenses 1:10. En la siguiente lección, el título lleva por nombre Como luminares en el mundo, lección 8. Ese título centra nuestra atención a una vida que puede proclamar lo que somos delante de los hombres, según el texto clave en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si, hermanos, recordemos lo que ya se nos ha expuesto, aprendamos, llevémoslo por práctica, pues nuestro hermano nos comenta, Pablo exhortaba a sus hermanos a ser unidos y humildes, tomando como mayor ejemplo ¿a quién? A Cristo Jesús, considerándole como la fuente de consuelo y amor, sin orgullo, con humildad, siempre pensando en los demás. Veamos que parte de estas enseñanzas se pueden considerar por las verdades en Filipenses del capítulo 2 del 6 al 9. De esta porción podemos decir lo que enseña la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, y veamos estos puntos, se despojó, tomó forma de siervo y en condición de hombre se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de amor y de obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos da para seguir sus pasos, pues con ello seremos luminarias y en un testimonio en nuestro diario vivir. Escuchando esto, se presentaron también 4 puntos que el apóstol Pablo menciona y que son los motivos más fuertes que pueden conmover el alma cristiana: consolación en Cristo, el amor en Cristo, la comunión del Espíritu Santo, la misericordia, pero además se nos enseñaba, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? En resumen, el expositor explicaba: la sumisión, el servicio y el sacrificio. La sumisión siguiendo el ejemplo completo de nuestro Señor Jesucristo. El servicio dentro de la humildad sin ser jactanciosos ni orgullosos, sirviendo a la obra de Cristo y a los demás, pues Él dio su vida en rescate por muchos. Además el sacrificio, pero esto apartados del pecado y en santidad. No dejemos de darle prioridad a nuestra convicción sobre la sangre de Cristo, pues ésta nos hace aptos en toda obra buena, para que hagamos la voluntad de nuestro Dios, según Hebreos 30:21. Hemos sido llamados a ser luminares en este mundo, no con la finalidad de que nosotros seamos conocidos y exaltados. Nuestro objetivo es que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas y así otros puedan conocerla siguiendo el mayor ejemplo de nuestro Señor. Esto nos enseñaban en esta lección. Lección 9. Como ciudadanos de los cielos. Es importante pensar antes de la siguiente pregunta que vamos a hacer sobre un aspecto que refleja a aquel que no tiene una ciudadanía como esta, pues
se le puede conocer por un término que es visible en él, pues ha puesto su confianza en la carne, en lo que es lo mismo, tiene más confianza en su profesión, en su trabajo, en sus fuerzas, en sus habilidades o en su conocimiento. Y precisamente esto es lo que destaca Pablo antes de considerarse alguien como ciudadano del cielo, pues él mismo asume: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero todo lo que se puede lograr en esta vida pierde su valor ante Dios, pues sin Cristo somos como trapo de inmundicia, junto con todas las obras que se puedan añadir. Por esto, hemos de considerar como Pablo el supremo llamamiento y decir: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo, reconociendo que no hay nada en el hombre con valor que pueda presentar delante de aquel Salvador, delante de su cruz, pues no hay valor alguno que llegue a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Todos los días nos acostamos y nos levantamos, y al hacerlo no cambia nuestra ciudadanía, pero es importante que al evaluarnos busquemos en nosotros la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo nos comportamos como ciudadanos de los cielos? Es visible que el comportamiento nuestro refleja la gratitud por lo que nuestro Señor hizo por nosotros, y eso nos coloca en dos posturas frente a la cruz. Uno, asumir ser enemigos de la cruz de Cristo, viviendo para satisfacer los deseos egoístas personales, con orgullo, vanidad y viviendo para lo material. O dos, cumpliendo el propósito de conocerle, experimentando el poder de su resurrección y participando de sus padecimientos para seguir sus pisadas. Con esto pudiéramos decir: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20. Filipenses 3:12 y 14 nos enseña que estamos frente a un proceso, pero se ha de subrayar lo siguiente: en forma personal, yo ya fui también nacido por Cristo Jesús, por lo que puedo proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, con una misma regla, sintiendo una misma cosa. Ser ciudadano celestial implica poder decir libremente: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Deseamos con todo nuestro corazón que podamos decir estas palabras en algún momento, y que podamos confiar en que Cristo nos puede seguir transformando diariamente, así como nuestras mentes ser renovadas. Que esto sea cumplido en nosotros para poder decir: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lección 10. Sabiamente en todo tiempo. En esta lección se nos instó a ver la lectura para regocijarnos en cuál debe ser nuestro comportamiento en todas las circunstancias, y captar con esto el verdadero gozo que está en el Señor, reflejando constantemente 5 aspectos que son importantes como creyentes y que se fundamentaron en versículos bíblicos. 1. Armonía, según versículo 2. 2. Alegría, según versículo 4. 3. Amabilidad, según versículo 5. De esta lectura en Filipenses capítulo 4. Todos los hombres deben de ver en nuestro trato evidencias de este nuestro amor por Cristo. Un punto más sería el punto 4, acción de gracias, según el versículo 6. El ciudadano del cielo es agradecido. Punto 5, actitud mental adecuada, según versículo del 7 al 9. La paz de Dios guardará nuestros pensamientos si estos están sujetos a Cristo Jesús. No podemos decir que no habrá circunstancias adversas, pero sí sabemos que nuestro Salvador estará con nosotros en todo momento. Pero entonces, ¿cómo reflejar un comportamiento distinto a la adversidad? Ciertamente no en nuestras fuerzas, sino como dice en su palabra: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, como el salmista, en el Salmo 16:2. No hay para mí bien fuera de ti. Podemos concluir con esta idea: si es que mi comportamiento es muy diferente a lo que la Biblia enseña,
es porque no me encuentro en Cristo. Por lo tanto, tampoco podré andar sabiamente en Él. Concluyamos con un versículo final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Según Filipenses capítulo 4, versículo 23. Bien, pues estas fueron las lecciones como un repaso, y mucho de lo que se ha expuesto aquí es parafraseando lo que nuestros hermanos nos han compartido en sus enseñanzas. Agradecemos a nuestro Dios por ellos, por cada uno de ellos, que puso tiempo, dedicación y sobre todo abrió sus oídos y su corazón para poder escuchar lo que el Espíritu Santo tenía para nosotros. Gracias a Dios por esto, y ahora que nosotros hemos repasado, pues podamos seguir poniendo en marcha lo que hemos también aprendido. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.